Y listo, ya estamos grabando. Bueno, buenos días nuevamente. Hoy vamos a ver dos cositas. La primera, cómo podemos tener como un script de control centralizado que nos permita modificar, digamos, los estados del jugador de forma más ordenada. Y luego el tema de interfaces de usuario, que fue el que eligieron entre los temas. Entonces lo primero, al tanque que teníamos ya hecho le hice unas modificaciones. Esas modificaciones son que le tengo separados. Aquí está el tanque, que es este objeto de acá, y la torreta, que es este objeto de acá. A la torreta le agregué este script que se llama arma. En este script que se llama arma lo que tengo es un método que se llama disparar. No se está llamando en el orden ni nada, solo sabe que puede disparar si se presiona file 1. En ese caso suena el audio, crea un clon y a ese clon le agrega una fuerza. Ahora aquí, como lo tengo en ese momento, es la posición en la que estoy creando el clon, es una posición pues como calculada a ojo. Ya les muestro más o menos cómo está. Algo como esto. Sin embargo, pues digamos que lo ideal no es hacer esto calculado a ojo, sino que aprovechemos y lo hagamos como les había comentado yo en la tarea y pongamos un objeto de referencia que puede ser este de acá y decir que este de acá es desde donde se va a disparar el proyectil. Entonces acá ya tengo el tanque, miremos el collider que no vaya a coincidir de pronto con este de acá, pues no vaya a ser que se golpee a sí mismo, y digamos que más o menos desde acá podría ser que dispare. Hacemos desde acá un poco, 0.55 y 1.2, listo. Y ya sabemos que siempre que queremos que dispare lo haga desde acá, que era pues de hecho la tarea que tenían para ayer, para anoche. Y entonces ahora voy a modificar el arma diciéndole que me busque ese objeto. Lo haré con un find, aquí pondré esto referencia, y le diré que me busque entre los hijos un objeto llamado referencia, transform reference. Entonces acá referencia igual a transform.find, solo lo tengo que buscar una vez. Perdón, transform con T minúscula porque lo va a buscar es entre sus hijos, .find referencia. Y acá vamos a usar referencia.position. Y ahí ya está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un hijo llamado referencia. Ese hijo lo buscamos por código, aquí está. Lo buscamos por nombre entre los hijos. Y luego utilizamos esa posición como la posición desde la cual se va a lanzar el proyectil. Esa referencia que tenemos acá no necesita collider, así que le puedo quitar el collider. Y ya los proyectiles están saliendo desde esa referencia de acá. Y ya puedo quitarle el renderer desde acá. Ahora este es el código del disparo. Estoy creando un clon. A ese clon le estoy modificando la rotación para que tenga la misma rotación del tanque y le estoy agregando una fuerza. Miremos qué pasa si yo no le modificara la rotación. Si no le modificara la rotación, entonces los proyectiles salen siempre en la misma dirección. De hecho, por ejemplo, acá están saliendo en dirección opuesta como deberían. Y solo se va a ver bien en algunos ángulos. En cambio, si al proyectil le pongo la misma rotación que al tanque, ya el proyectil y el tanque, al tener la misma rotación, pues siempre parece que dispara de frente el proyectil. Y lo siguiente, pues le agregué un poquito de fuerza para arriba al proyectil, como más o menos un 15%, probablemente es menos, pongámoslo así, digamos un 10% de fuerza
para arriba, pongámosle un poquito menos, un 5% de fuerza para arriba. Por favor miren este código cómo está y me cuentan qué dudas tienen. Una Revisen. duda con la Sí. función. Que, profe, no se supone que pues se hace la función, pero se debe colocar luego, digamos, disparar en el update. ¿No Ah, sería sí. así? Sí, sí. Imaginen que está aquí en el update. Pues por ahora está en otro script. Pero sí, pensemos en que está así. Update. Disparar. Pero sí, o sea, piensen que está así, solo que esto se está llamando desde el update de otro script. Ese script lo tiene la bala. No, lo tiene el tanque, que es lo que voy a pasar ahorita, pero por ahora voy a comentar esto y lo ponemos así mientras terminamos de analizar este script de acá. Entonces por ahora hagámoslo así. Listo, entonces ya está el update. Está buscando las referencias de donde va a disparar, está creando los clones y les está agregando una fuerza. Preguntas hasta ahí. Ah, bueno, y tengo un contador de cuántas municiones me quedan. Tengo 10 municiones, cada vez que disparo pues pierdo una munición. Y bueno, entonces pues con eso en consideración, después de que yo dispare 10 veces... Ah, no. Y me falta aquí preguntar. Y municiones es mayor a 0. Y ahora sí, puedo disparar 10 veces y a las 10 proyectiles ya me quedo sin balas. Listo, ahí está. Ahora sí, vuelven y Profe, revisan. o sea que el tanque tiene los dos scripts, arma y control del tanque. Sí, sí, pero igual ahorita pasamos al script de control de tanque. Pero realmente el tanque solo tiene control del tanque. Arma lo tiene este de acá. Ese es el que tiene el script arma, que es este de acá. Control de tanque no lo tiene él, sino que lo tiene el grande. Pero por ahora, pues en esta partecita de acá nos interesa este arma que quede claro para todos. Así que si ven este código de acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con ese código como tal, sino que a mí no me ha podido quedar claro cuál es la diferencia entre serializar y el público. Acá por ejemplo que tengo serializado el proyectil que voy a clonar, es de modo que yo lo pueda poner desde el inspector. Si no lo pongo serializado, pues no lo podría poner desde el inspector. Pero tú no bajarías por eso, porque o sea, ahí no sería público, ¿cierto? Porque un parámetro vi que era no tener eso público, si no se utilizaba en otro script. Exactamente, entonces básicamente miren que yo no tengo nada público. Si en algún momento me doy cuenta que necesito que sea público, lo cambio a público. Y ese public void, Este de acá, disparar, es porque yo quiero que disparar se pueda hacer desde otro script. Pero de hecho, originalmente lo tenía así. Y ahorita desde el otro script, cuando hice el otro script lo cambié. Pero dejémoslo así, o sea, miren que no tengo nada público. Ahorita que me doy cuenta que necesito algo público, lo pongo público. pero uno pues como puede reemplazarlo por serializar y no hay ningún problema. Sí, exacto, o sea, nunca pongan nada público y luego si se dan cuenta que lo necesitan público, lo cambian. Pero el resto siempre acostúmbrense a empezar todo como privado. Ah, ok. Entonces lo público, la diferencia de serializar es que lo público se comparte y lo Exactamente, serializado. exactamente, Ah, listo, gracias. claro. Profe, yo tenía una duda con eso también. Sí. Sino que cuando uno pone un código, pues sí, un código serializable, en el inspector de Unity pues aparece como, digamos, los otros lo pueden cambiar, pero pues digamos que no leen el código, pero sí se puede cambiar desde el inspector. Entonces como como digamos los demás saben que eso se tiene que dejar quieto, que no se puede cambiar, porque pues parece un público. Ah, ya entiendo, sí. Pues o sea, público es más como por el concepto desde programación, pero ya pues es más como notación de equipo, más de hablar con todos, pero por si acaso pueden utilizar los hints. Unity hint. Eh, ¿Qué es este de acá? Entonces, pongámoslo acá.
Pongamos los dos en la línea de arriba. Y digamos acá, proyectil. Entonces digamos acá, proyectil de referencia para clonar. No tocar. Y miremos que desde Unity, cuando yo me paro encima de proyectil, me aparece el texto que yo acabé de copiar. Me aparece aquí abajito, no sé si lo alcanzan a leer. Proyectil de referencia para clonar, no tocar. Sí. Entonces, una forma pues que mantengan como esa comunicación con el equipo es que lo hagan a través de los tooltips. Pero eso generaría más líneas de código, no podrías ponerla una sola. Sí, se puede poner en una sola, aquí, pero me va a tocar buscar cómo se hace, ya no me acuerdo, pero sí se puede. A ver, tooltip and serialize Unity. Porque yo sé que se puede hacer en una sola línea, pero no recuerdo cuál es como la forma. Bueno, pues o sea, esto debería funcionar acá, sino que él me lo está bajando, pero bueno. Pero creo que incluso hay una forma de ponerlo todo en uno solo corchete, sino que no me acuerdo cómo es, y ahí sigue funcionando. O sea que inclusive yo podría poner esto acá, sino que ya queda demasiado larga la línea, de pronto es incómodo de leer. Sí, pues si lo quisiera hacer en una sola línea se puede hacer de esta forma. Ah, Aunque yo acá gracias. preferiría manejarlo en dos líneas porque ya es una línea demasiado larga. Entonces preferiría gastarme una línea igual, pues siendo el límite de 250 líneas es un límite muy generoso. Si mira, pues por ejemplo este script apenas tiene 31 y lo normal es que los scripts le queden a uno por debajo de 100. Entonces sí, pues no hay que preocuparse así demasiado por las líneas si están bien siendo como bien distribuidos los códigos. Profe, Sí, ¿tú por función te refieres a un void? ¿O qué sí, te refieres sí, por eso es función? una función. Función o método, sería lo mismo. Ah, ok. Cuando llego función o método me refiero a esto de acá. Ah, pero entonces no cuenta esa parte de ahí que no tiene void. Esa donde pones todo, donde lo declaras. Esto no es una función, no. Es que eso es la zona para aclarar las variables. Pues los atributos sería el nombre correcto. Ah, bueno, entonces ahí no hay límite. No, ya entiendo. Sí, el límite de todo el script es 250. El Ah, sí, límite de pero... cada función es 25. Pues sí, pero lo que me refiero es que entonces esa Aquí parte sí, no sería acá el no hay límite, 25. Ah, exactamente. ok. Ya acá, inclusive miren que llegar a 25 es bastante, pues, o sea, eso es muy Sí, sino que poquitas yo ya líneas. llegué. Ahora voy a hacerle una modificación al arma y quiero que haga un knockback cuando yo disparo. Entonces el knockback es que yo disparo y él me mueve hacia atrás. De hecho, pues por tercera ley de Newton, toda fuerza que uno haga pues implica una fuerza en dirección de la misma magnitud pero en dirección opuesta. Entonces vamos a aplicar la tercera ley de Newton acá. Como estoy hablando de fuerzas, pues necesito el rigid body. Pero tengo que hacer una modificación porque el arma no tiene rigid body. ¿Quién tiene el rigid body? Lo tiene el tanque, el papá. Este objeto de acá. Entonces a ese rigid body al que yo quiero acceder es al del papá. Así que le doy get component. Pero get component in parent. De modo que me acceda al rigid body del papá. Rigid body. Y ya, bueno, pongámosle este, estaba manejando todo en español, cuerpo, cuerpo. Y cada vez que disparo, entonces le voy a agregar una fuerza que va a ser igualita a esta. Voy a dejar esta solo de frente por facilidad. Que sea esta misma fuerza, pero negativa. Entonces sería multiplicado por -1. O pongo de una acá -2000. Entonces cada vez que disparo, ¿qué va a pasar? Que se va a ir para atrás. Ya en este caso,
pues aquí el funcionamiento, este funcionamiento es correcto, o sea, aquí pasó lo que uno esperaría que pase. Pero se está moviendo demasiado. ¿Qué creen que debería cambiar del tanque para que no se mueva tanto cuando dispara? La fricción. Esa sería una opción. ¿Qué otra? La masa. La masa, sí. Porque realmente la diferencia es, aquí se nota así, es porque la bala pesa 1 kilo y el tanque también pesa 1 kilo, pero no tiene sentido que la bala y el objeto pesen lo mismo, pues deberían pesar diferente. Ahora, acá le voy a cambiar algo más como por temas de visualización. Acá está. Entonces ya yo disparo y ya me mueve para atrás y se inclina un poquito el tanque. Inclusive si le pusiera menos masa, se inclinaría mucho más cada vez que yo disparo. Y bueno, ahí ya está pues como el knockback hecho del disparo y el disparo. Y está hecho todo acá. Profe, no entendí ese código muy bien. Este de acá, Ujú. ¿qué Me parte? explicaste de hacer desde clone get component rigid body abajo. Ah, pero esta parte es, digamos, lo que ha separado. Este es, pongámosle, tercera ley de Newton. Sino que no comprendí por qué le quitaste el normalize y el montón de cositas que tenía. No, pues acá es, y este ya es la parte de disparar, el crear, a ver, pongámoslo acá, crear el clon, modificar rotación del clon. Y acá este es agregar la fuerza. Como lo tenía ahorita, la fuerza la estaba agregando hacia arriba y hacia adelante. En este caso, para el ejemplo, acabo de modificarla poniéndola solo hacia adelante. Estoy disparando solo hacia el frente. Si quiero hacer un tiro que sea más bien como tirando a parabólico, puedo modificarlo haciendo algo como fuerza, vector 3, fuerza, y digamos que ya no quiero que se dispare solo hacia el frente, sino que sea un tiro parabólico. En ese caso pues tengo que disparar hacia el frente y también tengo que disparar hacia arriba. Pero eso es si quisiera disparar diagonal. Y como todos los vectores habíamos hablado, tengo que normalizarlos para que no me afecten la magnitud. Y aquí multiplicado por este 2000. Y acá ya podría agregar esto de una vez aquí, fuerza, con la diferencia que acá sería negativo. Pues como volviéndolo a poner como está ahorita. Y pues ahí está disparando diagonal. Y me está agregando la fuerza diagonal, solo que pues no se siente casi. Ahora, ¿qué voy a cambiar acá? Que yo quiero que sea diagonal, sí, pero quiero que sea casi toda la fuerza hacia el frente y solo un poquitico para arriba. Entonces va a ser un 90% para el frente y un 10% para arriba. Eso era más o menos como el código que yo tenía ahorita. Bueno. Sino que lo fui simplificando para el ejemplo. Por aquí ya está. Y como les digo, pues me mueve. Inclusive en la medida en que pese menos esto, pues esa fuerza va a influenciar más sobre el personaje. O sea, ahí es más inclusive lo que me mueve. Listo, entonces aquí tengo. Entonces, Sí. lo que tenga vector 3 uno lo normaliza. Sí, uno siempre debe normalizar lo que sean direcciones. O sea, no tiene sentido uno normalizar una distancia, porque la distancia yo quiero saber cuántos metros hay desde un punto hasta otro. Si lo normalizara siempre me va a dar 1. Me interesa normalizar siempre son las direcciones. Siempre que algo sea una dirección, esta parte de acá es una dirección. Las direcciones siempre deben normalizarse. Porque si una dirección no se normaliza y la magnitud es más de 1, el resultado es que la fuerza va a dar más del 100%. Se va a ver afectada en un porcentaje dependiendo de la dirección. Entonces era como pues este es el vector de la fuerza. Como la razón de eso. Y ya, pues ahorita para simplificarla voy a quitar la fuerza hacia arriba. Pues ¿por qué razón elijo una fuerza hacia arriba? Porque me parece que sea mejor un disparo que tenga un poquito de componente hacia arriba, para que se alcance a hacer como una especie de tiro parabólico. Pero eso ya es más como por como creo que se ve mejor el proyectil.
¿Qué más preguntas tienen de ese script de acá? Listo, entonces avanzando voy a quitarle el disparar de acá y voy a hacer lo mismo con el movimiento. Aquí está el movimiento y el movimiento sabe que se puede mover, pero no tiene un update que lo modifique. Y tiene el salto, pero tampoco tiene un update que lo llame. O sea que está mover y saltar, pero nadie los llama, y lo mismo con el arma. Y ahora voy a tener este que es un script que llamé control tanque. Control tanque tiene varias responsabilidades, entre ellas tiene la vida, tiene el movimiento, esto de acá no, y lo que está haciendo es que está llamando a mover y a disparar. Me sale un error en disparar porque disparar no es público, entonces vengo acá y lo cambio a público y ya no me sale ningún error. Y ahora sí empecemos a analizar este código paso por paso. Primero, el movimiento y el control del tanque están al mismo nivel, entonces utilizo getComponent, pero el arma no está acá. Tanque no tiene arma. Quien tiene arma la tiene un hijo, este hijo de acá. Así que ¿qué debo hacer para acceder desde él hasta este? Lo hago con getComponentChildren arma, y ya él sabe que desde acá va a buscar el arma en uno de sus hijos. Y aquí ya estaría. Ahora pensemos en cuáles son los estados que podría tener el tanque. Entonces digamos que estoy en el estado normal. En el estado normal yo puedo moverme y también puedo saltar y puedo disparar. En el estado 1 yo estoy en blind. En los juegos el concepto de blind es que me cegaron, todos los ataques que haga fallo o no puedo atacar y me puedo mover. En ese caso entonces ¿qué vamos a hacer? En el estado 1 me puedo mover, puedo saltar, pongamos acá, blind, normal, pero no puedo disparar, entonces no llamo al arma punto disparar. En el estado 2 voy a estar root. Cuando en un juego uno está root significa que lo pegaron en el piso, lo rutearon, pues como dice uno normalmente en los juegos. Como estoy ruteado, entonces puedo disparar pero no puedo moverme, así que aquí voy a poner root. El estado 3 es stun. Si estoy stuneado no puedo hacer absolutamente nada. Y el estado 4, que es digamos envenenado, en ese caso pierdo vida por cada segundo, entonces la vida va bajando de a poquito, pero me puedo mover y puedo saltar y puedo disparar sin ningún problema. Entonces bien, todo esto de acá. Miremos cuál es el resultado de esto. El resultado es que tengo un control, un tanque con un script acá. Aquí veo la vida, me puedo mover, puedo atacar, pero aparte tengo un estado que me permite hacer pruebas. Digamos ahí está el estado en 0. Cuando yo le pongo acá estado 1 todavía me puedo mover, pero ya no puedo disparar. Si le pongo estado 2 no me puedo mover, pero sí puedo disparar. Si le pongo estado 3 ya no puedo hacer nada. Y si le pongo estado 4, como estoy con el veneno, la vida empieza a bajar de a poquito. Entonces es una forma de tener un mayor control sobre el personaje al centralizar todas las acciones que él puede ejecutar en este script de acá. Y así pues digamos que los otros enemigos o los elementos del mapa pues me pueden afectar. De hecho, un ejemplo, puedo tener acá una especie de buff. Ya lo agrego, que sería este de acá. Y digamos que cuando la persona entra en esta zona de acá, donde está este cubo, quiero que pase algo. Entonces le pongo a este cubo un script. Quiero que la persona pueda entrar. Entonces tiene collider, pero tiene el collider marcado como trigger. Entonces cuando la persona entra a ese collider,
Si el que entra es un jugador, va a buscar su componente control tanque y le va a poner el estado 4. El estado 4 era el del de veneno. Entonces mientras la persona esté acá, va a sufrir daño de veneno. Miremos acá. Tengo el tanque, tiene 100 de vida, pero cuando entro a la zona empiezo a perder vida inmediatamente. Y cuando me salgo de la zona, dejo de perder vida. Ya pues lo que faltaría es ponerle pues a la zona para que se note, pues habría que ponerle un sistema de partículas o algo así para que uno entienda que si entra ahí pues va a empezar a perder vida, pero ese ya es pues como el concepto. O sea, pongamos acá una forma de caja, me equivoqué con razón, forma de caja, y este cubo mide 25 por 10 por 10, debemos poner ese mismo valor acá, 25 por 10 por 10, y bueno, acá pues ya estaría como la zona donde está el veneno. Le cambio aquí unos parámetros, velocidad entre 0 y 2 digamos, y un color más tipo veneno. Y tamaño también aleatorio. Listo, entonces ya sabemos que si entro a esta zona de acá, voy a empezar a perder vida. Aquí ya tengo mi tanque, tiene 100 de vida, entro ahí y efectivamente pues empiezo a perder vida hasta que vuelva y salga. O yo quiero que esta zona lo que haga es que me permita que cuando la persona entre ahí ya no pueda disparar. Entonces le cambio el estado a 1. Recordemos acá en el control del tanque que el estado 1 es blind. Puedo moverme y saltar pero no disparar. Entonces cuando entro aquí puedo disparar, pero cuando entro a esta zona ya no puedo seguir disparando. Y cuando me salgo de la zona otra vez puedo volver a disparar. Esa es la gracia de tener este script de control. Quiero que miren este script y me cuenten qué dudas tienen de él. ¿Podría subir un poquito del script, por favor? Sí, aquí tengo... Esto no lo necesito. Cuando hiciste lo de los estados, pues que para 1, que para 2, como que cómo se va aumentando, ¿me hago entender? No, pero él nunca cambia, él siempre está en 0. Él siempre está en 0. ¿Quién lo modifica? Los otros scripts. Digamos acá, este que llamé cubo malvado, es el script que cuando él entra en el collider, busca su componente control tanque y le modifica el estado. Son otros objetos. También puede ser que cuando el enemigo le dispare, le cambie el estado a 3, por ejemplo. Ah, ya pensé que era como automático o algo, pero depende pues de las cosas que le pasen, más bien. Exactamente. Ah, bueno. Yo tengo una duda de cuando en el envenenamiento, Sí. cuando el tiempo se multiplica por 2, ¿no sería como exponencial eso? No, Pues, aquí le estoy multiplicando el tiempo que dura cada frame por 2. En otras palabras, la forma en que pierde vida es es afectada por una velocidad. Esto es velocidad. Y este sería tiempo, o sea, pensémoslo así. Digamos, se está viendo afectada la vida por cada vez que tengo la vida le voy a estar sumando o restando. Digamos que le voy a estar sumando, supongamos que se regenera vida, le voy a estar incrementando un delta de vida, un pedacitico de vida. Sería algo como esto. Pues de hecho el delta normalmente pues uno no lo expresa así, sino que uno lo expresaría con un triangulito. Entonces él está, bueno, hagámoslo como está ya. Le estoy quitando un delta de vida, un pedacito de vida. Y ese delta de vida, que sería este de acá, los hubiera hecho separados. Bueno, este delta, y aparte me traje el de acá, este delta de vida
es similar a una distancia, es un pedacito. Esa delta de vida se refiere a cuánta vida tenía originalmente y cuánta vida tengo ahora. Entonces esta es la vida actual, esta es la vida en el siguiente frame, y el delta de vida se refiere a este pedacito que bajo acá. Ya te sigo con la explicación. Esto acá, pensemos en que esto de acá no está bajando proporcional, pero bueno. Ya entiendo. Listo. Un segundo, esto es una bobada. Profe, pero Sí. cada vez que, pues no se supone que cada vez que pasa eso cuenta los segundos, ¿cierto? Entonces un pedacito pues del delta, pero cada vez que pasan más, pues va a haber como 2 deltas por 2, se va a incrementar la vida más rápido, pues No, se va pero a él, disminuir. él no, él no cuenta tiempo, él cuenta es cuánto duró cada frame. Entonces yo tengo que, esa era la vida en el frame 1, tenía 100 de vida, y en el frame 2 tengo, no sé, 98 de vida. Yo quiero saber cuánto es ese pedacito, ese delta de vida que le estoy restando cada vez. Entonces ese delta de vida que le estoy restando cada vez es lo mismo que una especie de distancia. Él estaba en esta posición y bajo esa posición, es lo mismo que una distancia o una razón, y ese desplazamiento pues se calcula con una velocidad. Entonces sería la velocidad a la que estoy perdiendo vida multiplicado por el delta del tiempo. Entonces aquí iría pues como otro delta de estos, y así sería como se calcula. El delta de tiempo es cuánto duró el frame. Aquí estaba en el frame 1 y aquí ya estoy en el frame 2. Lo que me necesito saber es cuánto, para saber cuánto es este delta de vida, también necesito utilizar cuánto es el delta de tiempo que pasó entre este frame y este frame. El delta time no me va contando tiempo. Si él me contara tiempo, efectivamente sería un error porque cada vez me bajaría más, no sería lineal. Pero esto no me cuenta tiempo, esto me dice cuánto duró cada frame. Entonces le estoy diciendo, ese pedacito de tiempo multiplicado por la velocidad a la que pierdo vida me da el delta de vida, que es lo que le tengo que restar. Entonces en este caso la velocidad en la que estoy perdiendo vida es a 2, estoy perdiendo 2 de vida por cada unidad de tiempo. Sería un error si yo le dijera time.time, porque time.time si hace lo que estabas diciendo, María José, que es contar tiempo. En este caso sí perdería vida súper rápido. Entonces si entro acá, Entonces, profe, aquí, nosotros porque antes sí, utilizábamos para el tiempo time.delta time. Si ese no, cuenta el tiempo. time.time es el que cuenta el tiempo. Time.delta time cuenta cuánto dura cada frame. ¿Cómo lo utilizamos para contar tiempo? Lo utilizamos para contar tiempo es porque creamos una variable, digamos float t, y cuando yo le digo acá t más igual time.delta time, ahí sí estamos contando tiempo. Pero ¿por qué estamos contando tiempo? Por ese operador de acá, el más igual, en donde el primer frame duró, digamos, 0.1. Entonces ya la variable t vale 0.1. Luego le digo más igual lo que haya durado el segundo frame, que duró, digamos, otro 0.1. Entonces ya t vale 0.2. Y luego el siguiente frame vuelve y vale 0.1, pero ya llevaba 0.2, y a ese 0.2 le sumo otro 0.1, ya va en 0.3. Profe, pero si esa es la lógica, ¿no se supone que depende del computador? ¿El segundo sería más rápido o más lento? No, porque como depende de la duración de cada frame, si en un computador, eh, digamos acá, esto es un segundo, esto de acá, y este segundo, pues marquémoslo acá, esto es un segundo. Y vamos a hablar siempre que hablamos de FPS, estamos hablando de frames por segundo. Entonces supongamos que tengo dos computadores. En ambos computadores un segundo debe ser un segundo. Pues
no debe verse afectada nunca la medida por el tipo de computador. Entonces aquí tengo un segundo de acá. Ahora supongamos que este de acá es un computador bueno y este es un computador no tan bueno. ¿Qué va a pasar? Que en ese segundo van a caber muchos frames. Entonces este computador que es bueno va a ser capaz de va a correr a más frames por segundo. Entonces, no sé si notan acá, son cuadritos separados. Entonces, bueno, aquí me demoro un ratico mientras hago esto. Y no se pegan acá. Listo. Entonces en este de acá, por ejemplo, copiaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Listo, en este caso, está corriendo a 23 frames por segundo. 23 frames por segundo. Como está corriendo a 23 frames por segundo, que es la cantidad de frames que ocupieron en este segundo, la cantidad de frames que van a caer en un segundo va a depender de la capacidad de la CPU y la GPU que uno tenga. En este caso, cada frame dura 1 dividido 23, cada frame dura 0.044. Entonces cada uno de estos mide 0.044. Y este sería el valor que tendría esa variable time.delta time, 0.044. Y la va a tener en cada uno de ellos, 0.044. Ahora supongamos que el computador de abajo es mucho más lento. Entonces tengo algo como esto. Cada frame van a caber menos frames. Van a caber menos frames y ya lo pongo acá. Digamos, de hecho, en este solo me copiaron 4 frames. Y bueno, aquí estoy poniendo un caso demasiado exagerado y nos va a afectar un poco la forma en que lo voy a explicar. Pongamos uno un poquito más cortico. Listo, acá está. Ahora este de acá le copiaron solo 5, o sea que este está corriendo, le copiaron 6, este está corriendo a 6 frames por segundo. 6 frames por segundo. Entonces, ¿cuánto mide cada frame? Si está corriendo a 6 frames por segundo sería 1 dividido 6, mide 0.17. Entonces cada uno de estos mide 0.17, sería pues como la aproximación. Listo, ya sabemos que son dos computadores diferentes, este es más lento, este es más rápido, pero queremos que en ambos un segundo sea un segundo, si eso sería una calculadora prácticamente para que corra 6 frames por segundo. Ahora miremos acá, cuando yo utilizo el t más igual time.delta time, lo que estoy haciendo es sumando lo que haya durado cada frame. Supongamos que estoy en el computador de arriba. En otras palabras, le estoy diciendo time más igual 0.044 en este computador de acá arriba. Pongámosles a estos color diferente inclusive. Listo. Entonces acá está t más igual 0.044. Porque es lo que dura este frame. ¿Cuántas veces va a pasar esto? Pues esto yo lo tengo puesto en un update. Y como está puesto en un update, va a pasar una vez cada frame. Cada frame él va a llegar y hacer esta operación, cada frame.
¿A cuántos frames dijimos que estaba corriendo el computador rojo? 23. A 23. O sea que en un solo segundo, ¿cuántas veces va a ser esta suma? 23 veces. 23 veces. O sea que sería, va a empezar en 0.044, luego va a ir en 0.088, luego en 0.122 y va a sumar así. Específicamente va a sumarlo 23 veces en un segundo. Entonces pues va a ser 0.44 multiplicado por 23 y nos va a dar 1.02 segundos. Entonces en este computador logré contar cuando terminó su tiempo 1.02 segundos, es 0.12 segundos. Y en el computador de abajo pues estaba corriendo mucho más lento. Lo que va a pasar en este es que va a estar sumando de a 0.17 y cuando pasen sus un segundo habrá sumado 6 frames. Entonces sería esto multiplicado por 6, 0.17 multiplicado por 6 y me va a dar 1.02. 1.02. Entonces mire que la gracia de utilizar el time.delta_time es que indiferente del computador, en ambos computadores pues efectivamente estoy contando el tiempo. Acá estoy contando de a 0.17 en 0.17, pero al final llegué al segundo. Y en ese estoy contando de 0.044 en 0.044, pero al final igual llegué al segundo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que mientras más frames tenga, pues va a ser más preciso. Voy a llegar al segundo con más precisión. Acá llegué con más precisión que con la que llegué acá. Acá llegué con menos precisión, pero en ambos estoy llegando al segundo. Entonces este código, siempre que nosotros hacemos esto, no importa el computador, siempre vamos a poder contar tiempo. Si el computador es mejor, vamos a poder contar tiempo de forma más precisa, porque este numerito de acá va a ser más pequeño y nos vamos a poder acercar más como al tiempo real. Mientras que si corre a menos frames por segundo, pues como estamos contando pasos más grandes, va a ser menos aproximado ese cuento de tiempo, pero al final el segundo va a seguir siendo el segundo, con una diferencia de décimas. Pero noten que acá igual son casos extremos, pues un juego rara vez va a correr a 23 frames por segundo. En el momento en que corra a 30 frames por segundo, ya la precisión va a ser de 0.033 y lo ideal, si lo corre a 60 frames por segundo, la precisión va a ser de 0.016, va a ser mucho más preciso. Pero miren que indiferente pues de esto siempre me va a contar un segundo, es un segundo. No sé, María José, si ahí quedó un poco más claro el concepto. No, sí, ya quedó claro, muchas gracias. Listo. Ahora, lo mismo pasa acá. Entonces yo le estoy restando con este delta de tiempo. En la tostadora, este delta de tiempo vale 0.17. Entonces pareciera que le estoy restando más a la vida. Porque este delta del tiempo vale 0.17, pero al final en un segundo solo llamé 6 de estos pedazos grandes, mientras que en el otro computador llamé 23 de estos pedacitos pequeños. Pasado un segundo a ambos les resté la misma cantidad de vida. Entonces esto funcionaría bien. Y en este caso este 2 se refiere a que está perdiendo 2 de vida por cada segundo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de este código? ¿No? Listo. Bueno, entonces nuevamente acá ya tengo mi script. Y bueno, puedo disparar, exceptando con esta zona. Ya no puedo disparar porque le puse que esta zona era un blind. O podría poner, por ejemplo, que lo que pasa en esa zona es que va a perder vida. En ese caso entonces lo que hago es que modifico este script y le digo que cuando entra acá me ponga el estado 4, que es el de veneno. Y ahí nuevamente podemos ver cómo el tanque va a perder vida mientras esté en la zona. Cuando se salga de la zona, pues deja de perder vida. Listo, ahora ya ahí terminamos la parte de control y pasamos a la parte de interfaz. Profe, antes Sí, de pasar a esa de interfaz, yo tengo una pregunta con respecto al proyecto. sí,
sino que tú en el Excel, en la parte, en la pestañita que se llama proyecto, no primera entrega, ¿cierto? Ujú. Pones como muchos ítems, digamos, que se guarde automático, que sea multijugador, todos esos Ujú. son obligatorios. No, al final todo suma más de 5. Recuerden descargar la tablita y llenan lo que llevan y se dan cuenta cuánto llevan con lo que cuánto sacarían con lo que llevan. Realmente sin hacer todos los ítems es posible sacar 5. Bueno, gracias. Claro, igual pues si no hace ninguno de los ítems obviamente va a sacar nota más bajita. Tiene que mirar cuál de los ítems. Por ejemplo, estoy en 4 o 5, entonces ya sé que me falta buscar otro ítem que me permita sumar otro poquitico. Igual se ayuda uno mucho con el video, porque suma pues un 20% de la nota. El gameplay. Sí, el video de gameplay. Entonces si yo tenía digamos un 4 pero es un 20%, entonces multiplica por 1.2, quedaría en 4.8 por ejemplo. O sea que miren que sacando un 4 y si tienen bien el video, que creo que suma 20%, no recuerdo justo ahorita, ya pasaría Sí. de 4 a 4.8. Y Entonces las bonificaciones, o bueno, los trabajos que hemos entregado hasta ahora. sí, esos también aplican obviamente. Que yo les pasé hace poquito cuánto llevan de bonificaciones, ya cuando califique las tareas de ayer les paso ya cuánto fue la definitiva en bonificaciones de cada uno. Solo que ese pues es individual, porque alguien mismo del equipo entonces podría sacar un 3 y alguien un 3.5 pues dependiendo de sus bonificaciones. O sea, que ya la Profe, vaina es la sustentación. Sí, claro. ¿dónde está esa diapositiva de interfaces, profe? Ah, todavía no la he subido. La subiré a la de enlaces como siempre, pero no la he subido todavía. Ok, gracias. Claro. Profe, Esa. las bonificaciones que sobraban del examen también cuentan para esta nota. No, ¿qué tal? No, yo el ojo ya se perdió. Sí, no, no, son muy diferentes. Es porque digamos que las bonificaciones del parcial pasado no me sirven como garantía de que tenga conocimientos en lo que yo quiero validar, que sepan en este momento que es un desarrollo de un proyecto. Entonces no aplican. Aplicas para atrás. Si en este proyecto sacan más de 5 les sumo ese excedente en el parcial, si les fue mal. Pero porque si hicieron bien ese proyecto, pues al revés se me queda claro que tienen conocimiento, bases de programación. Pero que tengan bases de programación no me garantiza que sepan desarrollar un proyecto. Entonces por eso no las aplico para adelante. Bueno, Claro. Ya es más la satisfacción personal de, uy, qué bien, saqué más de 5 excelente. Listo, entonces sigamos acá, interfaces de usuario. Eh, bueno, vamos a hablar de dos temas, una introducción y una clasificación. Hay varias características que debe cumplir una interfaz. Hay una que me gusta resaltar mucho y es que el usuario debe ser capaz de utilizar la interfaz sin pensar en ella. Eso es supremamente importante y nos da a entender que estamos haciendo una buena distribución del layout, por así decirlo. Pensemos, por ejemplo, poniéndolo en un caso muy extremo, en un carro. Si uno cada vez que va a manejar un carro tiene que estar bajando la mirada para buscar los pedales o mirar a la derecha para ver la palanca, pues es bastante arriesgado, ¿cierto? O sea, pues es bastante peligroso. Pero eso significaría de fondo que la forma en que hicieron el carro de pronto no está tan bien hecha, porque si yo cada vez tengo que estar bajando la mirada, a mirar los pedales o a mirar la palanca, entonces de pronto el diseño del carro no está bien. Pero no ocurre, ¿cierto? Después de que uno lleva un rato manejando, ya uno puede hacerlo sin tener que mirar y significa que uno puede usar la interfaz sin pensar en ella. O lo mismo con un control en mi caso, pues los controles que yo utilizo son los controles tipo Play, los controles tipo Xbox sí me da un poco más de dificultad, pero si a mí me dicen en el juego presione R1, pues yo sé dónde está R1 sin tener que mirar el control. Si me dicen presione círculo, yo sé dónde está círculo sin tener que mirar el control. Significa que el control está bien hecho porque uno no tiene que pensar o mirar dónde está, sino que para uno se vuelve muy intuitivo, igual que se vuelve muy intuitivo para uno manejar el carro, se vuelve muy intuitivo para uno manejar la moto. Pero si algo por más que uno lo utilice nunca es intuitivo, entonces de pronto no está tan bien diseñado. Si hay un juego que utilice muchas teclas a la vez, por ejemplo uno está jugando con casi todas las teclas y luego le toca presionar F2,
pues ya se vuelve mucho más difícil porque entonces le toca uno estar de pronto pensando mucho en cuál es esa otra tecla que tengo que estar presionando. La idea básicamente es que cuando hagan el control del jugador, lo hagan de tal forma en que la persona pueda jugar mirando la pantalla y no mirando el teclado. O si lo hacen con el control, lo mismo, que la persona lo pueda usar pues usando el control sin tener que estar mirando el control constantemente, o si es en una pantalla touch, que la persona pueda utilizarlo sin tener que volver a mirar dónde están los botones porque no me acuerdo dónde estaban los botones puestos. La idea siempre es esa, que lo hagamos tan intuitivo que la persona no tenga que pensar en lo que va a hacer, sino que pueda disfrutar de la experiencia del juego sin tener que estarse saliendo a recordar eso. ¿Es claro el concepto ahí o alguna pregunta de eso que acabo de explicar? Es claro. Excelente. Listo. Y bueno, esto va de la mano obviamente de eso de que sea sencillo de aprender. Entonces aquí hago una aclaración, que es eso de interfaz, pues ya para todos iguales tenemos un concepto muy general de interfaz, pero una interfaz en general va a ser algo que va a mediar entre dos elementos. O sea, cualquier dos elementos que yo tengo acá un objeto A y un objeto B que son diferentes, lo que sea que está mediando la interacción entre ellos es lo que se conoce como una interfaz. Esto es la interfaz. En el caso de un carro, aquí está el motor del carro. Uno no tiene que entender cómo funciona el motor del carro, uno tiene que entender cómo funciona la interfaz que me permite interactuar con el motor del carro. Entonces yo sé que para yo interactuar con este motor tengo una palanca, unos pedales y un manubrio. Esa es la interfaz que me permite a mí como usuario acceder a este motor de acá. Lo mismo con Unity. ¿Cómo está hecho Unity por dentro? Unity por dentro funciona en C++. Yo entiendo cómo funciona por dentro, no. Solo me interesa esta interfaz para yo poder aprovechar todo lo que pueda hacer el motor de videojuegos por dentro. Y lo mismo con un juego, pues el juego tendrá un montón de físicas, un montón de scripts que el jugador no conoce. El jugador solo conoce cómo es esa interfaz, esos botones para poder interactuar con este juego de acá. Eso es una interfaz, siempre es como esa pared que me permite conectar dos elementos. Y siempre que hagamos una interfaz, pues en este caso estamos hablando de la interfaz de usuario, siempre que hagamos una interfaz de usuario debemos pensar en qué le estamos diciendo de lo que necesita saber y, muy importante, qué le estamos diciendo que no necesita saber. Quiero que pensemos en algunas interfaces viejas, pues que ya han mejorado bastante. Por ejemplo, en Word de Office 98. Word en el 98 era algo como esto. Entonces miren acá, de hecho copiamos esta imagen. Pensemos en primero que los computadores eran mucho más pequeños, ¿cierto? Entonces era una pantalla mucho más pequeña. Y esa pantalla que era mucho más pequeña, digamos algo como esto, de esa pantalla pequeñita, yo el espacio que tenía para escribir texto aparte era bien pequeñito. ¿Por qué? Porque a la derecha tenía esta barra de desplazamiento, a la izquierda tenía estas barras de acá, arriba tenía la fuente, ese otro menú y este otro menú. Entonces pues yo recuerdo el monitor, inclusive no recuerdo qué tan pequeño era el monitor que yo tenía, supongo que sería por ahí de 12 pulgadas o algo así. Pero cada vez que iba uno a escribir un documento, el espacito que uno tenía para escribir era supremamente pequeño comparado con todo lo que se estaba ocupando. Entonces parte de la evolución de Word fue, bueno, ¿qué le estamos mostrando a la persona que él no necesita ver? ¿Será que él todo el tiempo necesita ver cuál es la fuente? ¿Será que todo el tiempo necesita ver este menú de acá? ¿Será que todo el tiempo necesita ver este menú de acá? ¿Será que esta barra tiene que ser tan grande? ¿Será que él necesita esto de acá? Y pues fue evolucionando hasta un punto en que ya la interfaz de Word es muchísimo más limpia que esta de acá. Pues de hecho, vamos acá, yo lo voy a tener. Y miremos acá, y eso que es acá está esta barra que uno puede simplificar, pero ya todo el documento que tengo para escribir es muchísimo más limpio que como era originalmente. Ya no hay nada a la izquierda, este de la derecha es más delgado, arriba no tengo nada, si quiero pues ya puedo empezar a desplazar aquí menús, pero menús orientados a lo que yo quiera ver, y vuelve y se oculta el menú. Entonces miren que parte de la evolución de las interfaces fue cuestionarnos esto, qué le estamos diciendo al usuario y él no necesita saberlo o no necesita saberlo todo el tiempo.
Esto nos va a permitir tener una interfaz muchísimo más limpia. ¿Es claro para todos este concepto de acá? Sí. Listo. Y pasa lo mismo con los juegos. Hay juegos que tienen una interfaz demasiado contaminada porque tiene demasiado información. World of Warcraft es uno que yo recuerdo mucho, pues World of Warcraft yo lo jugué relativamente bastante, pues un par de años. Y a veces pasaban situaciones como estas de acá. Entonces esto era obviamente muy incómodo porque no podía uno ver absolutamente nada. Entonces miremos acá qué pasaba. Bueno, cuando una vez estaba en una raid, pues estaba en un grupo grande para ir a cumplir algún objetivo. Estaba el problema de que uno podía ver las barras de vida de todos, las barras de hechizo de uno, que uno normalmente tenía una barra de hechizos, otra barra de hechizos e inclusive otra tercera barra de hechizos, la barra de ítems consumibles, el minimapa, la misma vida de uno, los nombres de cada uno de ellos y al final pues entonces lo que yo veo del juego como tal es muy poquitico. Se vuelve súper complejo. Entonces bueno, cuando tenemos esta clase de situaciones en los juegos que estamos haciendo tenemos que empezar a cuestionarnos qué de esto el jugador realmente necesita ver todo el tiempo, cómo podemos simplificarlo. ¿Será que yo necesito ver el nombre de todos todo el tiempo? Puede que no, puede que sí, o de pronto mostrar solo el de los que están cerquita, de pronto mostrar la barra de vida de los que están solo, los que están heridos y los otros no mostrar la barra de vida. De por sí el juego que esté planteado con tantos hechizos también puede que no sea lo ideal, sobre todo comparado pues como funcionan la mayoría de juegos de los MOBAs en este momento. Pero bueno, son varias cositas pues que pueden ir cambiando. ¿Qué juego se les ocurre que tiene esa misma clase de situación, que tiene una interfaz demasiado densa? Que recuerde yo ninguno así pues, lleno como ese. Yo tampoco. Listo, sí. Ocho. Entonces, bueno, parte del esfuerzo que han hecho la mayoría de juegos modernos ha sido, bueno, ¿cómo evitamos esa clase de situaciones? Para que nuevamente pues no nos pase algo como esto. En este caso pues es un poco más extremo nuevamente por ser un caso multijugador, pero igual hay varios juegos pues que tenían una interfaz que no era tan bonita, sino que era muy densa o muy saturada. Poniendo en casos ya un poco al otro extremo, Ori and the Blind Forest, que es, pues lo menciono mucho porque es un juego que me gusta, Ori and the Blind Forest. Es el platformer que más me ha gustado de... Bueno, eso es un Metroidvania, perdón, el Metroidvania que más me ha gustado de los juegos, entre comillas, modernos. El Metroidvania favorito mío pues sigue siendo Castlevania. Pero este, digamos que él tenía un aspecto visual muy fuerte, tanto que uno en cualquier momento pues podía capturar pantalla de juego y ya tenía un wallpaper para el computador de uno. Entonces para tratar de mantener como ese aspecto visual todo el tiempo, pues ellos mantenían la interfaz normalmente oculta. Y en el momento en que yo entraba en combate o ejecutaba una acción, ahí sí me mostraban cuánta vida tengo, cuánta vida tiene el enemigo, cuánta energía tengo. Entonces es una forma también muy interesante, mantienen todo muy limpio y en el momento de combate ahí sí me empiezan a mostrar los datos de interés, o si estoy herido creo que lo mostraban todo el tiempo. Otra interfaz limpia en BioShock. Pero que solo se muestra como una barra de vida aquí pequeñita, los textos pues de apoyo y el resto todo es muy limpio también. Son algunos ejemplos en donde notamos esto de acá, que miramos qué es lo que el usuario no necesita saber y efectivamente no se lo estamos mostrando. Obviamente también debemos preguntarnos otras cosas como qué no le estamos mostrando al usuario y él necesitaba saberlo. ¿Será que nuestro juego no tiene minimapa y el juego necesitaba un minimapa porque el mapa es muy complejo? ¿Y qué retroalimentación le estamos dando al usuario para que pueda alcanzar un objetivo? Eso es muy importante porque a veces la persona se queda atascada y cuando la persona se queda atascada es la interfaz de usuario de forma muy directa, de forma indirecta que empieza a ayudarlo. Pues la forma muy directa es que ponen unos hints en la pantalla, unas pantallas que salen como recuerda tal cosa, recuerda que tienes que ir a tal parte o recuerda buscar las llaves, o de forma más indirecta es con ayuda de los NPC, por ejemplo,
En el caso de Zelda, cuando uno se queda atascado, ¿quién es el que le ayuda a uno? Navi. Navi, pues a veces es un poco incómodo, pero Navi es el que le recuerda a uno los objetivos que uno tiene. En Ori and the Blind Forest también hay un recordatorio de cada tanto le recuerdan, no, recuerda ir al árbol a rescatar a no sé quién, pues como recordándole cuál es el objetivo principal del juego de forma constante. Profe, eso se hace con Sí. tiempo en la programación, como si no ha pasado el objetivo pues de tanto tiempo, pues que le recuerde. Sí, sí, y eso lo recomiendan mucho. De hecho, hace no tanto tiempo de Plaza Sésamo sacaron como una especie de artículo muy cortico sobre juegos para niños, pero aplica pues en general para varios juegos y ese era uno de los consejos que ellos resaltaban. Si el jugador, pues en este caso el niño, no ha logrado avanzar en, no sé, 5 segundos, saque un avisito de ayuda. Si pasados otros 5 segundos todavía no ha sido capaz de avanzar, saque un aviso de ayuda diferente. No el mismo, sino uno diferente que de pronto sea más claro. Si a los 10 segundos, no, otra vez al tercer llamado, o sea, a los 15 segundos en este caso, no ha podido avanzar, entonces ahora sí empieza a ayudarle de forma más obvia, no sé, resalte el objeto con el que él tiene que interactuar, póngale una flecha gigantesca, etcétera. En este caso, como eran juegos para niños, ellos decían, en el peor de los casos, si lleva mucho tiempo atascado, resuelva usted el problema por él y muéstrele cuál fue la solución y póngale otro problema nuevo diferente. A mí me pasó, pues yo conozco un juego, pero no es para niños y también te lo resuelves si no eres capaz. Que en el No Game, es que no Game, ¿qué? En el Life is Strange, cuando tienes que enfocar como en una foto y no eres capaz, después de mucho tiempo ya te la enfoca por ti. A ver, ¿en cuál juego? En Life is Strange. Life is Strange. Strange. Ay, verdad, este juego, Life is Strange. Ah, bien, no sabía que tenía esos. Sí, me imagino que en estos casos, pues de pronto, como lo más importante era la experiencia del jugador, pues ellos evitan que uno se quede atascado por mucho tiempo. Sí, porque a veces las situaciones eran muy estresantes y eran como con tiempo, como que uno se sentía muy estresado y como que si uno no pasaba eso, uno sentía como, ay no, la dañé, ya dañé todo. Ya, ya, chévere. Este es otro que me parece que tiene una jugabilidad relativamente compleja, Dungeons 3, de hecho pues recomendado, no sé si conocen pues esta saga de Dungeons. Dungeons 3 tiene una jugabilidad relativamente compleja porque combinan aspectos de RPG con RTS, pues con un juego de estrategia en tiempo real, con Tower Defense, o sea, son muchos elementos a la vez y aunque son tantos elementos a la vez, pues logran mantener una interfaz relativamente limpia. En este caso, ellos lo que hacen es que uno tiene dos modos. Un modo es cuando uno está invadiendo, en ese caso se convierte un poco más en un modo RPG, en donde yo tengo mi héroe con su nivel y con sus habilidades. Bueno, realmente en un modo RTS y tengo mis unidades. Entonces ese es el modo que yo veo acá. Pero cuando yo vuelvo a la ciudad, la interfaz cambia completamente y ya cuando estoy en la ciudad veo cuánto oro tengo, cuánto oro estoy recolectando pues por segundo, por así decirlo, qué construcciones tengo. Y cuando me están invadiendo la interfaz cambia un poco porque ya me interesa un poco más la vida y se vuelve más en un Tower Defense donde me interesa ubicar estructuras que me permitan defender la ciudad. Y todo es dentro del mismo juego, solo que va a depender de la zona en la que yo estoy, me van a cambiar la interfaz de una a otra. Este me llamó la atención, no sé de pronto porque no habrá sido tan popular el juego, la verdad es bastante interesante, pero no es tan conocido realmente. Listo, siguiendo por acá. Entonces íbamos en que le estamos retroalimentando el jugador para que pueda alcanzar el objetivo. Y aquí voy a tocar un concepto que nos va a ayudar mucho el resto del tiempo, que es el concepto de diegetic. Entonces diegetic es todo lo que haga parte de la ficción. Lo que haga parte de la ficción va a considerarse diegetic, lo que no pues es non-diegetic. Por ejemplo, cuando uno está viendo una película, los subtítulos no hacen parte de la ficción, están sobrepuestos en una capa adicional y el hecho de que hayan subtítulos pues ya es algo que es un elemento que no está en la ficción y que a veces lo puede sacar a uno de la película, sobre todo si los subtítulos son demasiado largos, están puestos arriba y abajo, lo saca uno un poco porque le toca concentrarse más en leer que en lo que está ocurriendo. Pues que pasa a veces en el anime que ponen subtítulos abajo y arriba
y le queda a uno un poco pues más complejo tratar de ver la animación que está ocurriendo porque está leyendo el subtítulo de abajo y el de arriba para no perderse nada de lo que están hablando. Entonces esos elementos que no son diegéticos, non-diegetic elements, lo van a sacar un poco a uno de la ficción. ¿Qué otros elementos serían non-diegetic? Pues ya pueden ser más como elementos que ocurran por error. Digamos, estoy viendo una película de la Edad Media y algún personaje tiene un reloj. Obviamente no va de la mano de la ficción. Eso sería un elemento non-diegetic porque no va para nada con la ficción. La idea en los juegos siempre es mantener el número de non-diegetic, lo compré por acá, non-diegetic elements. La idea es mantener esto al mínimo. La idea es que todo esté dentro de la misma ficción. Mientras más tengamos elementos que sean de la misma ficción, pues más va a estar el jugador embebido en esa pues, película que está ocurriendo, más entretenido va a estar, más se va a olvidar como del mundo externo, que es lo que queremos pues en ese momentico que él está jugando. La idea no es que él esté jugando y esté todo el tiempo pensando como, ay, verdad que estamos en pandemia, no, que esté jugando y esté entretenido en lo que está haciendo y no que se salga pues, porque eso es como la gracia de los juegos. Ahora, cuando hacemos la interfaz tenemos dos objetivos que queremos cumplir. Uno es retroalimentar el estado y otro es amplificar la usabilidad. Este se conoce como affordance y este es game state feedback. Este es el más obvio para el que uno utiliza la interfaz, decirle cuánta vida tiene el jugador, cuánta experiencia lleva, cuánto mana le queda, cuánto le falta para subir de nivel. El affordance es un poco más indirecto, pero es el que nos permite a través de la interfaz invitar a un jugador a interactuar con los objetos que hay. Los más obvios es que brille. Entonces yo necesito que el jugador recolecte esa hacha de allá, entonces el hacha brilla para que yo sepa que tengo que ir por el hacha. O yo sé que el jugador puede escalar, entonces como el jugador puede escalar, voy a poner acá como unos palitos que están brillando para que él sepa que tiene que ir pasando entre ellos. Esta amplificación de la usabilidad también se va a ver influenciada por este concepto de acá. Mientras más obvio lo hagamos, más vamos a sacar a la persona de la película. Un ejemplo es que haya una pared en la que yo quiero que el jugador escale. Entonces el caso más obvio es que yo pongo una pantalla así súper grande, una ventana, un pop-up que salga y diga acércate al muro y presiona X para escalar. Ese funciona, claro, es muy claro para el jugador que tiene que acercarse al muro y escalar. ¿Cuál es el problema? Que lo saqué de la ficción, porque hay un mensaje gigante que salió hacia mi cara, pues no va en la ficción del juego. Me recuerdan que es un juego. ¿Qué otras cosas podría ser? Una un poquito más indirecta sería que la pared esté brillando un poquito, como titilando, para que me dé curiosidad porque está titilando, me acerque y presione el botón de acción a ver qué pasa y me dé cuenta que empieza a escalar. No, vea, puedo escalar, qué interesante. O puede ser inclusive más, nuevamente aplicando el concepto de diegetic, puede ser una solución más diegetic, más dentro de la ficción, y es que pongo un muro y el muro lo pongo desgastado, como desgastado en algunas partes. Pues supongamos que el jugador puede escalar porque tiene garras, entonces yo pongo como unas marcas de garras que ya hay en la pared y uno se pregunta, ¿ve por qué el muro está desgastado? ¿Cierto? Uno camina en el piso porque el muro está desgastado. ¿Será que alguien pasó por ahí? Si alguien pasó por ahí, ¿será que yo también puedo pasar por ahí? Me acerco y presiono el botón y efectivamente pues me doy cuenta que puedo escalar. O que el mismo personaje hable y le diga a uno, debería escalarme por esa pared. Sí, exacto. Esas son soluciones que siguen conservando la ficción del juego. Pues dependiendo de si es en primera persona, es muy raro que hable porque se supone que es uno. En ese caso pues es más fácil algún NPC que le ayude a uno o algo por el estilo. Igual nuevamente podemos aplicar lo que decíamos ahorita. Si la persona pues no logró darse cuenta, entonces empecemos a poner otras pistas adicionales si ha pasado tiempo y él nada que se da cuenta que puede escalar. Pero de entrada podemos tratar una solución que sea más embebida dentro de la misma ficción. Cuando vamos a hacer esta comunicación, sea de retroalimentación o de amplificación de la usabilidad, tenemos tres canales principales: el canal visual, que es el más utilizado, el canal auditivo, que no es tan utilizado, y el canal áptico. Entonces lo normal es el canal visual, pues ha sido lo normalmente histórico por varias razones. En juegos mobile se nota mucho, aún esa estadística se hizo con varios juegos de Electronic Arts. Esto que estoy mostrándoles es sacado de un trabajo de la Universidad de Chalmers que se hizo en conjunto con Electronic Arts.
Es lo más normal en mobile. De hecho es muy importante que que el audio no sea la única forma de feedback para el jugador. ¿Por qué? Porque cuando las personas juegan en el celular muchas veces lo hacen, digamos, en transporte público o en un lugar bulloso y no pueden escuchar bien. Entonces darle información a la persona por el canal auditivo es muy importante, pero debemos garantizar que toda esa información que ocurrió por el canal auditivo tenga una redundancia en el canal visual y quizás también en el canal áptico. Ya les explico sobre este. Por ejemplo, yo disparé, suena el disparo, pero algo más me debe ayudar a indicarme que estoy disparando, como por ejemplo algo en la interfaz que brilla en ese momento o que cambia, que me indica, así, efectivamente disparé. ¿Cómo me puedo ayudar con el canal áptico? Lo áptico es lo que no sea ni visual ni auditivo, entonces puede ser que el celular vibre en ese momento. Entonces yo disparé, el celular vibró un poquito y yo ya reforcé el sonido del disparo con la vibración y con el hecho pues de que se está creando un proyectil en el mapa, de que me están descontando un proyectil y de pronto algún efecto de partículas que sale en el momento en que yo disparo. Entonces ahí tengo una redundancia entre los tres canales que me va a permitir garantizar que para el usuario es muy claro ese feedback de lo que acaba de ocurrir. Los canales ápticos son muy útiles porque la persona no siempre está mirando la parte de la pantalla que es de interés. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo estoy jugando en una consola, estoy jugando en el Play y estoy mirando mucho la parte izquierda de la pantalla porque estoy concentrado en algo y alguien me pega. ¿Cómo me doy cuenta que alguien me pegó si no estaba viendo la parte derecha de la pantalla o me pegaron desde atrás? Porque el control vibra, y pasó algo, el control vibró, de pronto es que me están atacando, entonces me muevo para defenderme o lo hago redundante, el control vibra y la pantalla se pone roja indicándome que alguien me está haciendo daño, aparte del sonido del golpe pues, que está ocurriendo. Entonces es tratar de jugar siempre con los canales de forma muy redundante para mantener al usuario muy enterado de qué es lo que está ocurriendo. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien. Excelente. Ahora, el de vibración, le voy a hacer aquí un énfasis porque históricamente los juegos que he probado de sus compañeros de inclusive sexto, séptimo semestre, nunca veo que hagan uso de estos canales. Si ustedes buscan en la documentación de Unity, por ejemplo, no es complejo acceder a la vibración, por ejemplo, del celular o del control. Y es una forma de mantener al usuario más informado de todo. Se vuelve inclusive un poco más importante ahorita que ha venido tanta fuerza, venido ganando tanta fuerza la realidad virtual, porque los controles de realidad virtual tienen vibración que sirve para retroalimentar mucho a uno. Pues en general cuando estamos hablando de plataformas que no son computador, la vibración es muy importante. Los controles de las consolas PlayStation o Xbox, la vibración la utilizan mucho. Los controles de Wii utilizaban mucho la vibración también. Y ahorita con los de realidad virtual, por ejemplo, cuando uno juega Angry Birds en realidad virtual, cuando uno jala la resortera, uno físicamente siente como si estuviera jalando una resortera, porque la vibración que le ponen a uno le ayuda a sentir que hay cierta resistencia cuando uno mueve el control, como si uno efectivamente estuviera haciendo fuerza. O otro juego que me gustó mucho, realidad virtual, que ojalá pues en algún momento tengan la oportunidad de probarlo, es Vader Immortal, que fue un juego que sacaron entre Facebook y Disney para la plataforma Oculus Quest. Y es contando pues como una historia del universo de Star Wars. Hay una parte en la que la nave de uno está siendo abducida por otra nave pues más grande del imperio. Y en ese momento la nave de uno empieza a temblar muy fuerte. Entonces es interesante porque, claro, lo que uno ve tiembla, pero aparte el control tiembla muy fuerte y uno siente que efectivamente uno estuviera en un terremoto en ese momento. Es muy interesante cómo juegan con la vibración en este juego. Lo mismo, cada vez que uno abre el sable de luz, también se siente una vibración como si pasara energía. Entonces uno, uy sí, el sable de luz lo tengo activo en este momento. Es bien interesante cómo juegan con este canal áptico en algunos juegos de realidad virtual. Y es pues por eso vale la pena como tener en cuenta que eso hace parte de la interfaz del usuario, específicamente del affordance, y que nos va a permitir mejorar mucho la experiencia del usuario. Ahora, ya hablamos de la introducción, les dije ahorita que íbamos a hablar de algo que eran las clasificación de interfaces, y para esa clasificación pues de hecho vamos a utilizar el mismo concepto de diegetic o de ficción. Entonces vamos a cuestionarnos siempre si una interfaz
cumple la ficción y el espacio de juego, estaría aquí en esta esquina del cuadro, o si no cumple la ficción ni el espacio de juego. Ya les muestro esto con ejemplos. Entonces una interfaz clásica se conoce como HUD, HUD. Esta es la interfaz más clásica de todas, como la de Mario, en donde yo tengo un número que está sobrepuesto a la pantalla. Eso se conoce como un overlay, tiene un overlay puesto, y tengo en este caso el tiempo y el puntaje que llevo. Este sería el caso en el que no está con la ficción y no está con el espacio de juego. ¿Por qué no está con la ficción? Porque en el mundo de Mario pues no tiene sentido que haya un número gigante volando acá. No está con la ficción y no está con el espacio porque siempre está sobrepuesto a la pantalla. ¿Cómo sería diferente? Supongamos que fuera que, no sé, en Mario en el guante tuviera el puntaje puesto. En ese caso iría con el espacio de juego, aunque no iría con la ficción, porque bueno, porque tendría que estar ahí puesto el puntaje. Miremos el caso opuesto extremo, en el que se conoce la interfaz como diegetic, va con la ficción del juego y va con la geometría del juego. ¿Por qué va con la geometría? Si el personaje se mueve, el personaje, la barra de vida se mueve con él, está puesta dentro del mismo espacio de juego. Y va con la ficción porque en este caso el mecánico tiene un exoesqueleto que es muy tecnológico y es capaz de medir el nivel de salud de él y decirle si está bien o si está herido. ¿Alguien recuerda cuál es este juego? Este es un juego del 2011. No es tan viejo. Dead Space. Dead Space, exactamente. Dead Space fue uno de los juegos en los que se esforzaron por hacer una interfaz que fuera muy embebida dentro de la ficción del juego. Entonces si miramos acá, los recolectables tienen una ventanita, pero también va justificado entre la ficción del juego porque él tiene un casco muy tecnológico. Entonces ese casco tiene realidad aumentada y me permite ver información de los objetos ampliada, aparte pues como el exoesqueleto que lo acompaña y que le dice el nivel de vida. Entonces este es un juego en donde tenemos el caso opuesto a este de acá. Tenemos una interfaz que es embebida tanto en ficción como en geometría del juego. Algo parecido también vemos en Halo cuando tenemos el casco puesto. No me salió lo que estaba buscando, pero bueno, en Halo parte de la interfaz está puesta sobre el casco y se justificaría un poco pues digamos porque el casco tiene acceso a esa información que yo estoy viendo acá. Inclusive le ponen cierta curvatura pues como sutil indicándome pues que esto es lo que tengo puesto yo acá en un casco que tengo al frente. Estos son como los dos casos extremos y tenemos unos casos intermedios. Este caso de acá se llama Meta Representation. Meta Representation en este caso esto es de Killzone. Es cuando va en la ficción. Ahí estoy en un juego shooter y hay sangre, sí, es lo más normal. Pues en esta ficción en donde estoy disparando pues es muy normal que haya sangre, va con la ficción del juego, pero no va con la geometría, porque pueden dispararme en el estómago y aún así pues la sangre sale desde arriba del casco. Y tenemos este que se llama Geometry, que es cuando va con la geometría del juego pero no con la ficción. En este caso, ¿por qué no va con la ficción? Pues porque no tiene sentido que mis compañeros estén brillando, ¿cierto? Ellos porque están brillando. Y porque están brillando inclusive tan fuerte que se ve atrás de las paredes, no tiene sentido. Pero va con la geometría porque ellos se mueven y pues también se mueve esa interfaz con ellos. Esta es muy utilizada en los juegos para indicarle a uno el affordance, como poner algo súper brillante para que yo sepa que tengo que ir a recoger la llave, por ejemplo, con el borde pues resaltado. Hay unos un poquito más sutiles en Zelda, en este último Zelda de Switch, las manzanitas por ejemplo tienen un brillo que traspasa los objetos, de modo que yo sepa que ahí está la manzana, pero no es tan obvio como esto, pues es mucho más sutil. Otro ejemplo de diegetic sería en Arkham, cuando yo pongo el modo Detective. No sé si ha jugado Arkham, pero acá cuando uno pone el modo detective, uno puede ver información adicional. En este caso va con la geometría, pues porque yo estoy viendo los objetos donde están, pero también va con la ficción, pues porque se supone que Batman tiene sus gadgets que le permiten ver esa clase de información y no es algo pues como simplemente que nos estamos inventando en ese momento. O la vista de águila en Assassin's Creed.
O la vista de águila, sí. ¿Cómo se llama eso en inglés? No, ni idea. Bueno, es que no es vista de águila. La vista de águila que me prometía también, sí. Pues iba justificado porque, bueno, ustedes reciben su entrenamiento y al parecer adquieren esta clase pues de habilidades que le permite a uno ver información adicional. También está Tomb Raider, que cuando uno se queda atascado uno puede activar un modo que ya no recuerdo cómo se llama en Tomb Raider para que se ilumine como la parte por donde yo tengo que irme, etcétera, etcétera. De este modo, por ejemplo, del modo Meta Representation, que va con la ficción pero no con la geometría de juego, ¿qué otro juego se les ocurre? Pues todos son como shooters, lo mismo, es como la misma cosa, entonces es diferente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en GTA, creo que era en el San Andreas. En este, por ejemplo, uno podía contestar el celular. Pero cuando uno contestaba el celular, listo, uno contesta un celular, eso está en la ficción del juego. Pues es un juego que corre en tiempos modernos, es normal que hayan celulares. Pero cuando uno veía el celular, salía aquí una ventana mostrándome lo que decía en el celular. Entonces en este caso cumplía con la ficción del juego, pero no con la geometría porque estaban poniéndolo en un overlay. Creo que ese es el 5, no sé si en el San Andreas, En el 5 era. Sí. Ah, listo. Yo creo que desde el 4 también. Del 4 no sé, yo sé que desde el 5. O sea, en el 4 también salía un celular en la pantalla. Sí. Que Ah, listo. El 4 es Vice City. No, el Vice City es contemporáneo al San Andreas. El 4 es ya de la siguiente generación. Ah, ya. Estamos hablando del 4, pero el 4 de la siguiente generación. Ya. Sí. Me quedé muy por allá atrás. En ese, abajo. Al lado de ese carro morado. Al lado de un carro morado. Al lado de donde dice Grand Theft Auto 4. Ahí está el otro. El otro. Ah, sí, gracias. Qué ciego, eso. Entonces es otro ejemplo de meta representation. Va con la ficción del juego, pero no va con la geometría del juego. Entonces miremos que son como varias alternativas que tenemos al momento de plantear la interfaz. Que es importante entender estas 4 categorías. Al momento de entender estas 4 categorías es importante que ustedes como equipo hablen cuál va a ser la solución que van a tomar y traten de pegarse todo el tiempo a esa solución. Porque si no lo deciden desde el inicio, pues van a estar rotando todo el tiempo entre posibles soluciones y van a tener un montón de reprocesos y van a perder tiempo con esto. Yo no les recomiendo que hagan una diegetic. Esta es ideal, pero consume mucho tiempo porque tiene que haber un acuerdo pues muy claro desde el inicio de cómo va a ser y tienen que crear los assets pensando en esta clase de elementos. Tiene que haber pues como una muy buena comunicación entre el equipo de arte y de programación. En este caso puede ser un poco complejo. Meta Representations también requiere un trabajo de arte adicional, así que yo les recomiendo que la interfaz que van a trabajar sea o HUD, que es la más básica, o Geometry. Pero ya ustedes decidirán con su equipo cuál es la mejor. Lo que sí es importante es que traten pues como de tener esa claridad. Ahora, hay otras combinaciones diferentes. Acá hay otra que está en el mismo nivel de diegetic, que se llaman los signifiers. ¿Quién sabe de pronto qué son los signifiers? Listo, no. Bueno, los signifiers son esos elementos que hay en el juego que me van a dar pistas de lo que está ocurriendo sin decírmelo de forma directa, conservando este concepto de estar dentro de la ficción. Un ejemplo muy claro es en los juegos de aventura, llamémoslos así, en donde uno va pasando por una parte y de un momento a otro empieza uno a ver, digamos, muertos. Hay muertos acá, hay esqueletos por ahí tirados. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tantos muertos en este momento? ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo pase esa puerta que habían tantos muertos acá afuera? Entonces es como una forma de indicarle a uno que hay un jefe de área, ¿cierto? Cuando empiezan a poner como ciertos elementos que están embebidos en la ficción, pero que me están dando pistas a mí. O por ejemplo hay una puerta súper alta, como bueno, ¿y por qué esta puerta es tan alta? ¿Qué es lo que tiene que ser tan grande que necesita una puerta tan grande para pasar por ahí? Y es que efectivamente uno va a entrar y va a ver un bosque supremamente gigante.
Entonces son esos elementos que vamos poniendo para darle pistas al jugador de qué es lo que está ocurriendo. Esos son los signifiers. Son demasiado útiles para el jugador, muchas veces él no cae en cuenta de ellos de forma directa, pero de forma indirecta es capaz de leerlos porque nosotros pues por el mundo real estamos acostumbrados a leer cierto tipo de contextos. Nuevamente hay un camino desgastado, uno ya sabe que alguien pasó por ahí, o hay huellas, ya uno sabe que alguien pasó por ahí, hay muertos, ya sabe que uno que viene algo peligroso. Esos son los signifiers. ¿Qué ejemplos de signifiers se les ocurre a ustedes? Pues como el que dijiste de los esqueletos, pero por ejemplo en el Zelda Breath of the Wild aparecen muchos como guardianes que son como, yo no sé, un tipo de bichos robóticos con tentáculos. Entonces cuando hay muchos es que hay algo por ahí como de valor o no se está acercando a algo peligroso. Sí, eso. Por ejemplo, esa es otra. Si hay guardias, bueno, ¿y por qué pusieron guardias acá? Están cuidando algo, están cuidando un tesoro. Entonces efectivamente es una forma, pues un análisis que uno hace como jugador. Normalmente si uno ve enemigos, uno lo ve como algo, entre comillas, bueno. Porque uno sabe, bueno, si en la lógica del juego alguien decidió poner enemigos acá es porque están cuidando algo, pues vamos a ver qué es eso que estaban cuidando, que de pronto es algo que yo me quiero robar. Es eso, esos también entraría en la categoría de un signifier. Hay unos un poquito más directos, juegos más directos que lo que hacen es poner como moneditas en un camino para que uno sepa pues que tiene que irse por ese camino. Ya eso es más como positive reinforcement para que uno se vaya por ahí, otros pues poner enemigos es un poco como el concepto opuesto, negative reinforcement pues porque estoy como castigándolo por hacer lo correcto, pero va más del lado de la lógica de entender que habían pues como estaban cuidando algo. ¿Se les ocurre algún otro signifier? Profe, mire, pues en Ori, ahí pues en las partes cuando estás llegando como a los jefes, la música se pone como más oscura y más como de misterio y las luces también como que juegan con eso, con que las luces se ponen más oscuras para darle como ambiente de que algo va a pasar ahí. Sí, es verdad, la música es un signifier muy útil. En Ori cambia la iluminación, efectivamente hay zonas que son pues como más pesadas en términos pues que de uno entra a la zona y ya es un poco más estresante y efectivamente es porque va a ocurrir algo ahí, sí, ese es un buen ejemplo. Hay otros ejemplos donde hay fogatas normalmente hay campamentos de enemigo y la lógica está en que bueno, si hay fogatas es porque había gente acá y posiblemente pues sean enemigos. ¿Qué otro se les ocurre? Y eso me recordó uno que era un poco más obvio. Creo que el Resident Evil, a uno le ponían municiones, vida y hasta una máquina de escribir justo antes de algún jefe. Sí, esos son algunos muy directos, pues cuando ponen como ve, casualmente puedo guardar partida en este momento. ¿Qué es que va a pasar que me están diciendo que guarde la partida? Sí, yo utilizo mucho eso. Si se pone guardando en la pantalla, yo qué miedo, ¿qué va a pasar? Ajá, sí. Sí, esos son un poco más directos, como ve, me encontré un cofre con 5 pociones y la partida acaba de guardarse sola. Obviamente viene algo malo, ¿cierto? Sí, esos son un poco más directos, pero siguen siendo de esta categoría de acá de signifiers que son supremamente útiles. Profe, Ahora ya, sí. ahí entraría, por ejemplo, cuando uno, o sea, en Far Cry que uno se metía al agua y uno se da cuenta que se está ahogando porque se está poniendo como oscuro. Eso también entraría ahí. Sí, sí, y de hecho hay varios juegos que utilizan. Ese es como un Big Net, pues porque se pone más oscuro, pero como desde los bordes, que se empieza como a cerrar los Sí, bordes. Ese lo utilizan varios juegos, pero ese no es un signifier, porque como ya estoy poniendo algo overlay, ese ya sería, no sé si categorizarlo de pronto como un meta representation, bueno, no estoy seguro, sí, pues porque si uno está perdiendo la conciencia, pues tiene sentido que se vaya cerrando como un poco la pantalla. Entonces de pronto tiene algo de contexto, pero se está haciendo un overlay. Entonces yo creo que ese no entraría en signifier, sino de pronto en meta representation. ay, Me acuerdo un poco de Mario 64 cuando uno se estaba ahogando, empezaba a vibrar el control. Ese es otro uso del canal áptico que tenían las consolas. Y pues hay otros juegos donde si uno está muriendo empieza a vibrar el control. No logro recordar ninguno justo ahorita, pero sé que he jugado algunos así. Ahora, pasando a la parte técnica,
cómo implementamos este tipo de interfaz, cómo implementamos HUD y cómo implementamos Geometry. Entonces cuando estamos acá en Unity, siempre que queramos crear una interfaz, lo que vamos a hacer es crear un canvas. Aquí ya está. Siempre que creemos un canvas, ese canvas va a parecer que está en el mismo espacio de juego de los objetos, pero no es así. Quiero que entiendan esto y esto como universos diferentes. No tratemos de llevar objetos que están acá hacia acá porque no va a funcionar bien. Esto que estamos viendo acá, este canvas, es la interfaz de usuario y está definida en píxeles, mientras que esto que está acá dentro del juego, todo lo que está ocurriendo acá, está definido en metros. Son universos completamente diferentes, y esos universos diferentes, la idea es que los entendamos como espacios diferentes, y no que vamos a querer que el tanque se vea en la interfaz de usuario y entonces voy a llevar el tanque hasta acá. No es lo ideal, pues de hecho no va a funcionar bien, sino que la idea es que los entendamos como espacios separados. Acá hay varias implicaciones. Estoy diciendo que está hecho en píxeles, entonces tenemos un primer problema, y es que se va a ver diferente si yo lo juego en esta pantalla, si lo juego en un televisor 4K o si lo juego en un celular de más poquitos píxeles. Inclusive puede que los objetos se me muevan de lugar dependiendo del tamaño de la interfaz. Entonces, para solucionar ese primer problema, siempre que creen un canvas, quiero que se acostumbren a venir y decirle que escale con la pantalla, scale with the screen size. Ese es el primer cambio importante que van a hacer. Luego de poner esto, ya cuando empiecen a crear los botones, entonces ya no va a depender ese botón de si estoy en un televisor 4K o si estoy en una pantalla pequeñita, igual se les va a ver bien. Noten que cuando yo creo el botón, yo no creo el botón normal, sino que yo siempre utilizo las opciones que dicen Text Mesh Pro, porque el texto es mucho más nítido si utilizan esa opción. La primera vez que lo hagan les va a pedir que instale algo, aceptan, es un paquete que antes era de pago, luego Unity compró ese paquete y ya viene incluido dentro de Unity, pero en forma de paquete. Entonces lo instalan y ya pueden acceder a esas opciones que son mucho mejores. Y de hecho inclusive son más óptimas, sí. ¿Más nítidas o qué? Sí, son dos cosas, uno es que es más óptimo y el otro es que es más nítido. Entonces es mucho mejor que lo utilicen. Ahora, ¿cómo enviamos información desde los botones hacia los scripts? Y cómo desde los scripts enviamos información hacia los elementos de la interfaz. Son dos cosas diferentes. Voy a empezar por la primera, que es cómo desde el botón enviamos información hacia los scripts. Entonces voy a crear acá, voy a modificar este script del tanque para el ejemplo de acá. Y voy a dejar acá el del arma, y al arma le voy a quitar esta pregunta de acá del input, y voy a hacer un botón que me sirva para disparar. Entonces este botón me va a servir para disparar. Cada vez que yo lo presione quiero que dispare. Lo que voy a hacer es que voy a venir acá a donde dice un clic y voy a presionar el más. Este sistema es un sistema que funciona por eventos. El nombre que Unity maneja se llaman Unity Actions, que son eventos serializados. Entonces cada vez que yo dé clic, yo quiero que haga algo. Quiero que vaya a la torreta, y a la torreta me busque la función que se llama disparar, que se encuentra dentro del arma. Entonces arma disparar, y ya cuando le doy play, cada vez que presiono disparar, él efectivamente está disparando. O sea que está funcionando bien como esperábamos. Eso es un ejemplo de conectar la interfaz con una acción del jugador, y lo estamos haciendo nuevamente a través de el onClick. Eso solo funciona si este objeto event system existe. Si ustedes sin culpa borran este objeto, ya les va a dejar de funcionar la interfaz, para que tengan cuidado que no hayan borrado este por error. Entonces aquí está onClick, está llamando a arma a disparar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Veo que están escribiendo, esperemos la pregunta. No, ya no hay preguntas, listo.
Bueno, estos botones les podemos modificar elementos adicionales de la interfaz. ¿Cuál es el color normal? Quiero que ese sea el color normal, por ejemplo, o no, quiero que el color normal sea blanco, pero quiero que en el momento en que lo tengo presionado se ponga azulito. O cuál es el color que va a tener cuando yo le hago mouse over. Mouse over es ponerle el mouse encima. Y todo eso va a cambiar acá. Entonces aquí ya se pone un color cuando le doy mouse over y cuando lo presiono se pone de otro. Son como algunas de las características que podemos modificar. La ventaja, una de las ventajas de los botones es que son multiplataformas. Yo exporto esto a web y sigue funcionando. Lo exporto a PC y sigue funcionando. Y lo exporto a mobile y sigue funcionando. Estos botones también funcionan con las entradas touch. Y eso es supremamente útil. Ahora supongamos que yo quiero algo un poco más complejo. Que yo quiero un drop down list y quiero darme cuenta de cuál es el que yo seleccioné. Sería acá. Un drop down es una lista desplegable. Supongamos que yo acá lo que tengo es una serie de opciones y yo quiero darme cuenta cuál de esas opciones es la que presiona el jugador. Supongamos que esas son las opciones para personalizar el tanque. Entonces aquí está, la primera opción es que el tanque sea blanco. La segunda opción es que el tanque sea rojo. Y la tercera opción es que el tanque sea negro. Inclusive podemos poner otra opción, que el tanque sea azul. Y yo quiero que dependiendo de lo que la persona seleccione acá, él cambie de color. Entonces este es un poco más complejo porque no solo necesitamos como el botón que yo doy clic o no doy clic, sino que necesitamos saber que la persona lo seleccionó y necesitamos leer cuál es ese valor que cambió. Entonces, para poder hacer esto quiero que entendamos que existe algo que se conocen como los parámetros. Los parámetros son lo que yo pongo dentro de los métodos. Miremos acá, voy a crear un método que se llama public void cambiar color. Los parámetros es eso que yo pongo acá dentro de esos paréntesis. Y dentro de ese paréntesis él va a recibir un valor que se va a llamar opción, le puedo poner el nombre que quiera. Esto es un parámetro, esto es una función. Cuando yo creo la interfaz de usuario, los diferentes elementos de la interfaz de usuario pueden manejar diferentes parámetros. Por ejemplo, si yo creo este que se llama toggle, que tiene un chulito como un lo marqué o no lo marqué, ¿qué tipo de variables se imaginan que puede manejar como parámetro? O sea, eso es lo que cambia. ¿Qué tipo de información creen que está manejando? ¿Un entero, un flotante, un arreglo, un booleano? Exactamente. Entonces esto, por ejemplo, maneja un booleano. Si yo creo un slider, por ejemplo, maneja un flotante. ¿Por qué maneja un flotante? Porque es la información que está acá. Estaba en 0, está en punto 1, está en punto 2, está en punto 3. El drop down, la información que maneja es un entero. ¿Cuál es la opción que elegí? La opción 0, la opción 1, la opción 2. Entonces, como maneja un entero, eso es lo que voy a poner acá. Y lo que voy a poner acá es, en este caso, un debug.log para que nos demos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Debug.log, opción. Y ya este drop down le voy a poner acá el más. Le agrego hasta acá. Y miremos que acá me aparece, perdón, agregué lo que no era, tenía que agregar era el tanque. Sí, podría hacerse un drop down para cambiar la dificultad, por ejemplo. Entonces acá le agrego control tanque y miren que hay algo diferente, algo que apareció como dynamic. Lo que aparezca como dynamic es lo que efectivamente está recibiendo el parámetro correcto. Entonces le digo acá cambiar color. Démosle guardar, le doy play, miremos la consola. Y cuando yo selecciono acá la opción rojo, me puso un 1. Cuando puse negro, me puso un 2. Cuando puse azul, me puso un 3. Y cuando puse blanco, me puso un 0. Entonces, cualquier opción que yo seleccione está llegando a este script de acá y está llegando en forma de este numerito de acá. Entonces, ya que tengo que hacer, tengo que decir, si opción es 0, pues tengo que pintar el tanque de blanco. Y si es 1, pues lo pintaré de otro color y así sucesivamente. Para poder pintarlo, pues necesito acceder al renderer.
él tiene varios materiales, así que me toca acceder a todos. Para acceder a ellos pues voy a utilizar este mismo get component in children, solo que son varios, así que get components in children, y voy a pintar todos los objetos para int y que va desde 0 hasta i menor a la cantidad de renders que tiene. Y a todos ellos, pues a cada uno de ellos en la posición i voy a acceder al material, al color, y le voy a poner un nuevo color que va a ser blanco, que va a ser, bueno, probablemente va a ser un gris muy brillante, este de acá. Ahora copiémonos esto. De lo contrario, si la opción es 1, en ese caso yo quisiera, en el caso del 1 quiero que sea rojo, entonces esto sería bastante rojo y muy poquito de los otros canales. De lo contrario, si es 2, va a ser negro, entonces van a ser valores por acá bien bajitos. Y el último era azul, entonces como este es rojo, verde, azul, sería que tenga mucho azul y muy poquito de los otros valores. Y verifiquemos que esté funcionando. Ahí está, rojo, negro, azul no me funcionó, blanco funcionó, el azul no me funcionó, RGB, porque aquí no le cambié, esa es opción 3. Y aquí ya está, azul, rojo, blanco. Entonces miren que ya estoy conectando, igual que el botón, estoy conectando con un script del tanque, con la diferencia de que ahora no solo lo estoy conectando, sino que estoy leyendo la opción a través de este parámetro de acá. ¿Qué pregunta tienen hasta ahí? Listo. Ahora vamos con el slider. Y el slider lo que nos va a permitir es modificar, nos va a dar información pero de un flotante. Entonces supongamos que yo quisiera que me modifique el tamaño con el slider. Entonces voy a poner acá public void, cambiar dimensiones. Y habíamos dicho que él trabajaba con un flotante, así que pongo acá un float. Minimapa no alcanzó hoy, pero lo puedo hacer en la próxima. Float, valor. Lo voy a hacer con un float porque es un slider, y lo que va a hacer es que va a tomar transform.position, va a ser igual a vector 3.1 por valor. Y ahí le estoy cambiando el transform.localScale. De aquí le estoy cambiando el tamaño, multiplicándolo por el slider. Entonces ahora este slider de acá me va a controlar el tamaño del tanque. Y voy a venir acá, voy a traer el tanque. Estando en el tanque le digo que me va a modificar control tanque y vamos a llamar a cambiar dimensiones. Nuevamente, si les quedó bien hecho, va a aparecer Dynamics, si no, no va a quedar bien hecho. Lo doy acá. Es un slider que llega máximo hasta 2 y que tiene un valor mínimo de 0.5 y va a empezar en 1. Le doy play. Y borro el slider. Sin culpa, ¿qué pasó? No sé en qué momento. Hice todo en play. Qué interesante. No noté que estaba rojo, y bien rojo que lo había puesto. Listo. Acá ahora vuelvo y hago llama al tanque. Y acá listo, le doy play. Ahora sí. Y acá puedo cambiar el tamaño del tanque con ese slider de acá, o puedo cambiar su color. Y ahí ya está.
Entonces miremos que cada uno de ellos me pasa información diferente, pues o no me pasa nada, me pasa un entero, me pasa un flotante, y así un toggle me pasa un booleano, y yo puedo leer esa información siempre y cuando la ponga como parámetro de la función. Ahora supongamos que queremos hacer una barra de vida. Para hacer una barra de vida, pues yo podría utilizar un slider, pero entonces ya no tiene sentido. Si es una barra de vida, no tiene sentido que la persona lo pueda modificar. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Le quito este que dice interactuable y aparte le quito este handle de acá. Y ya lo que voy a hacer es que voy a modificarlo pasándole pues un numerito que vaya moviéndose por acá. Supongamos que le voy a pasar la vida del jugador. Entonces voy a tomar el tanque. Voy a volver a activar la zona del veneno para que verifiquemos el funcionamiento. Y el tanque acá en control de tanque, lo que voy a hacer es que le voy a poner bueno, ya está de disparar, vuelvo y le pongo lo del botón. Y acá lo que haré para poder mostrar la vida es que voy a serializar un slider. Para poder hacer eso tenemos que acceder a usingUnityEngine.ui, y ahora aquí puedo crear un slider, digamos barra de vida, no, la voy a serializar para arrastrárselo. Y barra de vida en el update le vamos a decir que barra de vida punto value, o sea el valor va a ser igual a vida. Ya estando acá, él me va a decir que le arrastre quién es ese slider. Aquí está, y yo le arrastro este slider de acá. Y este slider, pues para que tenga lógica, tendrá que ir mínimo en 0 y máximo 100 y empezar en 100. Y aquí ya estoy, ahí está mi vida, está entera dentro de la zona con veneno. Y aquí no me funcionó, pero porque hay un error acá. En otro script, acá hay un error, fire1. Y no se llama así, como se llama el botón. Ya se me olvidó edit, project settings. No sé si se llama fire1 sin después get. Ya. Es porque puse el nombre que no era acá. Es get button down, no get key down. Listo. Y ahora verifiquemos que el otro esté bien. Tengo el tanque, tiene el slider serializado y al slider le está poniendo el valor de la vida, barra vida, y la vida debe estar bajando cuando entra en el estado 4, que se debe estar cambiando en este script que se llama cubo malvado, estado 4, sí, listo. Entonces aquí tengo la vida completa y aquí ya vemos como la vida me empieza a bajar, ahí está bajando de a poquitos. Le pondré que baje más para que lo notemos más fácil. Va a perder 10 de vida por segundo. Y voy a cambiarle algo al slider, es que le voy a poner que el background sea rojito y que la parte de la vida que donde tengo vida sea verde. Y acá ya está, entro a la zona, empiezo a perder vida, me salgo de la zona, dejo de perder vida. Y bueno, ahí ya está funcionando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Listo, ahora supongamos que queremos un slider personalizado. Entonces para ese slider personalizado, que en este caso va a ser el de las municiones, creé este de acá. ¿Cómo podemos hacer para que el slider en este caso tenga esta forma que es diferente? Que es esta de acá. Entonces lo que hacemos es que pues primero obviamente creamos la imagen. Esta es la imagen que yo creé. La exportamos pero con transparencia. La exporto aquí pues sin fondo.
le puse pues fondo negro para poder verla. Y luego de exportarla, en el momento en que creamos el slider por defecto se veía así. Se veía así, y ya pues aquí tengo un slider que funciona normal, ¿cierto? Ese era el slider. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear dentro del slider, voy a darle crear y voy a crear una imagen. Esta imagen es esta que acabo de crear de acá. Esta es la imagen que creé, y esa imagen la vamos a ubicar de modo que nos coincida con el slider, ¿cierto? Ahí ya la creé y la puse en el slider. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creé una imagen. Bueno, esta que importé tiene que cambiarlo para que diga sprite, que no diga default, que es lo normal para las texturas, sino que diga sprite. Y cuando creé la imagen, pues de hecho repitamos ese proceso. Creo una imagen y acá le pongo esta imagen de acá, y ya le tengo que ajustar pues las dimensiones para que me coincida con ese otro de allá, ¿cierto? Sería esto de acá. ¿Dudas hasta ahí? No, listo. Entonces le agrego el componente máscara, add component mask, que es este de acá, y lo que voy a hacer es que voy a tomar estos tres objetos y los voy a poner como hijos de la imagen, y ya lo que va a pasar es que se van a enmascarar. Entonces ya este slider solo va a mostrar las partes donde está la máscara, que es esta de acá. Pensemos en que es una máscara igual que en Photoshop, solo se va a aplicar la operación en donde yo tenga la máscara. En este caso está la máscara, solo aquí se va a ver, y donde está transparente no va a pasar nada, y ya creé mi propio slider personalizado pues como en forma de proyectil en este caso. Y ahora lo voy a conectar diciéndole alarma que voy a serializar un slider que va a ser como barra municiones, y aquí barra municiones punto value igual a municiones. Entonces aquí tengo mi barra de vida, mis otros botones de prueba, y cada vez que disparo, bueno, nunca le arrastré la barra de vida, pero eso no funcionó. Tengo que ir aquí a la torreta, y este que tengo serializado tengo que decirle que es este de acá. Y ahora sí, veremos que va, cada vez que disparo se va afectando las municiones, y ya ahí me quedé sin municiones. Es muy útil el tema de las máscaras para poder hacer como personalizaciones de la interfaz que queremos. Esto es supremamente útil. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Si tienen alguna duda me la comentan por el chat. Yo voy a estar disponible desde las 10:30 para responder las preguntas que tengan, pero igual obviamente pueden ir dejando las preguntas. ¿Algo que quieran decir antes de que nos vayamos? ¿Algo cortico? No. Listo. Súper bien. Entonces estamos hablando por el chat. Chao a todos. Profe, Gracias. Sí. en un futuro encuentro nos puedes enseñar cómo hacer el autoguardado, pues que se guarde las cosas del jugador. Miremos si alcanzamos, pero como ya hicimos una votación por temas y ese tema no quedó, no sé si alcancé. Recuerden que todos los temas que quieran ver, traten de ponerlos en sugerencias y miramos cuántos como información reúnen, porque el del autoguardado no es tan sencillo como para decir así en los últimos 5 minuticos saco el espacio para hacerlo. No alcanzo. Bueno, Entonces, por ejemplo, ese o el del minimapa, igual, pues digamos que esa es la gracia de la votación que les compartí en el formulario, que había un espacio de otros para que pongan esos temas. Voy a... Ahí llevamos una clase así. Después del jueves, vuelvo y hago otra votación, para que miremos el tema de la otra semana. listo. Listo. Hasta luego a todos. Chao. Chao. Hasta luego, profe. Chao.